Buenas tardes, licenciado. Los integrantes somos Vázquez Arenas, José Luis, Zárate Navarro, Jocelyn Aida, Saavedra Llampa, Jocelyn Yesenia, Yamil García Eulalia, Colque Ventura Álvaro. El tema que le vamos a dar a conocer es tratamiento contable de los impuestos y sus efectos. El tema que le voy a dar a conocer es el IVA, impuesto al valor agregado. Podemos decir que el IVA es un valor adicional que es incorporado en cada una de las fases de la producción o comercialización de un bien o un servicio. Y esta se puede partir en tres operaciones. Una, la entrega de bienes y prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales. 2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en general también son realizadas por empresarios o profesionales. 3. Importaciones de bienes, cualquiera que sea quien lo realice, ya sea un profesional o una empresa, ¿no? Objetivo del IVA. El objetivo es gravar las entregas de bienes y servicios, ya sea de profesionales o de empresas, las compras intracomunitarias y las importaciones del producto, las cuales podemos mencionar: venta de bienes inmuebles, contratos de obras de prestación de servicios, importaciones definitivas. ¿Quiénes pagan el IVA? Las personas que pagan el IVA son la venta de bienes inmuebles, ejemplo, ropa, bebidas alcohólicas y otros. También el alquiler de bienes muebles, ya sea vajillas, vehículos, etcétera. Inmuebles igual, casas, departamentos y otras cosas más similares. La tercera, servicios en general, ya sea, ejemplo, ¿no? Profesionales, independientes, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se controla el pago del IVA? Mediante la emisión de una factura, la cual debe ser emitida en forma obligatoria a partir de 5 bolivianos hasta un monto elevado. ¿Qué pasa si no se emite factura? En el artículo 47 del Código Tributario Boliviano hace surgir sin necesidad de actuación ninguna alguna parte de la administración tributaria la obligación de pagar el 100% del tributo omitido, ya sea la cantidad de 5 bolivianos a más. ¿Cuál es la alícuota del IVA? El artículo 15 fue modificado por la ley número 1314 del 27 de febrero de 1992, incrementando la alícuota del 10% al 13%. Esto quiere decir que el IVA antes era el 10%, pero como la ley se modificó, subió al 13% la alícuota de cualquier impuesto. ¿Cuándo y en qué formulario se declara el IVA? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Del 0 hasta el 1 hasta el 13 de cada mes, el 1 14 de cada mes, el 2 15 de cada mes, el 3 y sucesivamente hasta el 9 que es hasta el 22 de cada mes. Esas son las fechas límites que podemos pagar de cada empresa o casa o cualquier negocio. ¿Quiénes no pagan el IVA? Los que no pagan son venta de servicios turísticos y hospedajes turistas extranjeros, importaciones del cuerpo diplomático, las exportaciones de bienes,
Las mercaderías que introduzcan al bona fide los viajeros que llegan del país, de otros países acá, ¿no? Y otros establecidos por ley. Diferencia entre débito y crédito. Débito, el artículo 11 nos dice, es el porcentaje atribuible a los importes totales en los precios netos de las ventas, contratos y obras, y la alícuota es el 13%. Crédito fiscal, el artículo 12 nos dice que es el porcentaje atribuible a los importes totales de los precios de compras de bienes y servicios alcanzados por dicha alícuota, que va a ser el 13%. Periodo fiscal de liquidación. El periodo de liquidación del IVA coincide con el tratamiento natural, teniendo que presentar la declaración. Liquidación durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación, esto es del 1 al 20 de abril, junio y octubre, y del 1 al 30 de enero, la correspondiente al cuarto trimestre. Si en caso el 20 cae un sábado o domingo, bueno, esto se traslada al día siguiente hábil, puede ser lunes, y tenemos que pagar en esa fecha. Hola, mi nombre es Jocelyn Aida Zárate Navarro, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, de la carrera de Contaduría Pública. A continuación les explicaré acerca del ERC-IVA. Primeramente conoceremos qué es el ERC-IVA. El ERC-IVA es un impuesto complementario al IVA que grava el ingreso de las personas por su trabajo, como sueldos y salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, primas, premios, dietas, compensaciones en dinero o especie y la colocación de capitales, incluidos los ingresos por alquileres, anticréticos y otros. El objeto del impuesto. Según la Ley 843 de Bolivia, el artículo 19 nos indica, con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos cualquiera fuere su denominación o forma de pago. Inciso A, los provenientes de alquiler de inmuebles urbanos o rurales, los provenientes de alquiler de muebles, derechos y concesiones. Inciso C. Los provenientes de la colocación de capitales. No están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especie o acciones. Inciso D. Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación. Inciso E. Los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo otro tipo de sociedades y del único dueño de empresas unipersonales. Inciso F. Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al impuesto sobre las utilidades de las empresas establecido por el título 3 de esta ley. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos los señalados en el artículo 81 de la Ley 843, texto ordenado. De igual manera, son sujetos pasivos del impuesto las personas naturales o jurídicas que comercialicen o distribuyan en cada etapa al por mayor productos gravados con tasas porcentuales elaborados por los sujetos señalados en el inciso. Inciso A, del artículo 81 de la Ley 843, texto ordenado, con márgenes de utilidad bruta superiores al 40% sobre el precio de adquisición en la etapa anterior o cuando se presuma que existe vinculación económica de acuerdo al artículo 3 de este reglamento. Base de cálculo.
La base de cálculo está constituida por 1. Para productos gravados por tasas porcentuales, inciso A, la base de cálculo estará constituida por el precio neto de venta. Inciso B, para los productos importados se liquidará y pagará el impuesto sobre el valor CIF. Inciso C, se calculará el impuesto al consumo de energía eléctrica sobre el precio neto de venta. 2. Para productos gravados con tasas específicas. Inciso A. La base de cálculo estará constituida por los volúmenes de venta expresados en litros. Inciso B. En los casos de los bienes importados, la base de cálculo estará dada por la cantidad de litros establecida por la liquidación aduanera o la reliquidación aceptada por la aduana respectiva. Periodo fiscal para dependientes. Los empleadores en calidad de agentes de retención del RCIVA deben elaborar y enviar en forma mensual la planilla tributaria de la totalidad de los trabajadores dependientes, consignando los saldos a favor del fisco y o saldos a favor de los dependientes, hasta la fecha de vencimiento del RCIVA, de acuerdo al último dígito del NIT. Los agentes de retención no están obligados a enviar la planilla tributaria siempre que en el periodo fiscal a liquidar sus dependientes no hubieran presentado el formulario 110 y estos tampoco tuvieran saldos a favor o saldos a favor del fisco. Los agentes de retención están obligados a presentar la declaración jurada formulario 608 de forma mensual por los impuestos retenidos y o saldos a favor de los dependientes hasta la fecha de vencimiento del RCIVA de acuerdo al último dígito del NIT, debiendo pagar el impuesto retenido a la misma fecha. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jocelyn Yesenia Saavedra Yampa y voy a continuar con el tema. Impuestos sobre las utilidades de las empresas. ¿Qué es el IUE? El impuesto sobre las utilidades de las empresas se debe aplicar a todo territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros, las mismas que cierran cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a la ley y su reglamento. ¿Quiénes pagan? Son sujetos de este impuesto empresas públicas y privadas como las sociedades que nos indica el Código de Comercio, personas que ejercen profesiones liberales independientes, empresas constituidas o por constituirse que exploten, reformen, comercialicen minerales o metales. También están las entidades de intermediación financieras reguladas por la ASFI. ¿Quiénes no pagan? Las actividades del Estado Nacional, las prefecturas departamentales, municipalidades, universidades públicas, también las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas. Tiene una alícuota del 25% sobre las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas. También debemos indicar que el sector minero y financiero también tienen alícuotas adicionales, como ser 22% de alícuota adicional para las entidades financieras y no financieras, 12.5% de alícuota adicional de alícuota adicional sobre el IUE por utilidades extraordinarias para empresas mineras y no cooperativas mineras. Determinación de la utilidad neta imponible. La utilidad neta imponible será resultante de deducir de la utilidad bruta ingresos menos los gastos de venta, los gastos necesarios para su obtención, de modo que, a fines de determinar la utilidad neta sujeta a este impuesto, se debe admitir como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada. Compensación de pérdidas. Cuando en un año se produjera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan como máximo hasta los 3 años siguientes. Las pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objeto de actualización, declaración y pago del impuesto. De acuerdo al artículo 39 del Decreto Supremo 24/51 se establece las fechas de cierre diferenciadas definiendo además 4 rubros económicos, quienes a los 120 días del cierre de gestión fiscal
Tienen como límite la presentación de estados financieros, liquidación del impuesto y presentación de la declaración jurada. Declaración y pago del impuesto. Las fechas de cierre de gestión son las siguientes: 30 de marzo para industriales y petroleras, 30 de junio para empresas agrícolas, 30 de septiembre para empresas mineras, 31 de diciembre para empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicio y otras. Para la liquidación del IVE se utilizan los siguientes formularios, como ser la 500, el formulario 500. Tratamiento contable. Para el cálculo del IVE se muestra el siguiente estado de resultados de la Comercial América S.r.l., quien se dedica a la venta de bienes, de la gestión 2018, lo cual nos muestra la utilidad antes de impuesto, que sería el resultado contable de 25.442 para el cálculo del IVE. También debemos ver los datos adicionales que para verificar honorarios del síndico se hace conocer que la remuneración del principal ejecutivo asciende a boliviano 5.500 mensual y los diferentes datos que con ayuda del decreto 24051 debemos distinguir cuáles son los gastos deducibles y gastos no deducibles y sacar la utilidad neta imponible, el resultado contable, que es la utilidad antes de impuestos. Debemos sumar los gastos no deducibles menos los conceptos no gravados y menos la compensación de la pérdida que nos mostraba en los datos adicionales, que nos va a dar una utilidad neta imponible de 55.495 y sobre este monto sacar el 25%, que es 13.874. Por consiguiente, vamos a hacer el libro diario. Como asiento número 1 tenemos la utilidad de la gestión IVE por pagar para la determinación del IVE a pagar al 31 de diciembre de 2018. En el asiento 2 está el IVE por pagar en el debe y bancos en el haber por el pago de la gestión 2018 del IVE, que es 13.874. Tratamiento contable. Compensación con el impuesto a las transacciones, IT. En el asiento 3 nos muestra el registro del importe total de la IVE gestión 2018 que se puede compensar, teniendo al debe el IVE por compensar 13.874 y en el haber resultados de la gestión anterior 13.874. El artículo 77 nos dice que podemos hacer la compensación hasta que se nos agote el IVE por compensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos pagado el IVE, esta se considera como pago a cuenta para el IT a partir del mes de mayo. Y en el asiento 4 nos muestra la compensación del IT, y como en el debe el IT por pagar y en el haber el IVE por compensar del mes de mayo de la gestión 2019. Y así poder compensar los siguientes meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que el IVE se agote. En caso que no se agote, utilizamos el asiento 5, que sería en el debe IVE no compensado y en el haber el IVE por compensar, cerrándose la cuenta. Un saludo cordial para el licenciado Héctor Taborga, docente de la materia. Mi nombre es la universitaria Gemilio García Eulalia y a continuación la exposición de impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones IT, el 3%. ¿Qué es el impuesto a las transacciones?
Este impuesto aplica a cualquier tipo de persona que ejerce ingresos, grava el 3% de todo el ingreso bruto, es decir, el ingreso sin ningún descuento. El impuesto a las transacciones se los puede compensar con el impuesto anual del IUE, impuesto a las utilidades de las empresas. El objeto del ITE es alcanzar al comercio, industria, profesión, oficio, en alquiler de bienes, contratación de obras, prestación de servicios, transferencia a título gratuito de bienes, muebles, inmuebles y derechos. Los contribuyentes sujetos a este impuesto, personas naturales, jurídicas, incluidas que realicen alguna de estas actividades antes mencionadas. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos durante el periodo fiscal de la actividad gravada. Periodo de liquidación y pago. Se determinará aplicando a la tasa general. El impuesto se liquidará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario. ¿Cuánto y en qué formulario se aclara el ITE, impuesto a las transacciones? Se realiza de la siguiente manera. Declara cada mes, de acuerdo al último dígito del NIT. Se declara en el formulario 400, versión resumida o extendida. Los pagos deben realizarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. ¿Quiénes no pagan el ITE? Trabajo personal en relación de dependencia, desempeño de cargos públicos, exportación de bienes, servicios prestados por el Estado plurinacional y gobiernos autónomos departamentales y municipales, intereses de depósitos en cajas de ahorro, plazo fijo y cuenta corriente, establecimientos educacionales privados de enseñanza con plan oficial, compra y venta de valores definidos en la ley del mercado de valores, así como cuotas de capital en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Compra y venta de minerales, metales, petróleo, gas natural, etc. Siempre y cuando ésta sea destinado a la exportación, actividades de producción, prestación y difusión. Y o escenarios del gobierno central o municipal, aquellos que encuentren con el auspicio del Ministerio de Cultura o de las entidades territoriales, y otros establecidos por ley. Vigencia. Las disposiciones de este título se aplicarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación del reglamento de este título en la Gaceta Oficial de Bolivia. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Álvaro Colque Ventura y en esta ocasión voy a enseñarles lo que es el llenado de los formularios y el envío de los mismos a través de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. Guía básica para el llenado de formularios. Formulario 200 versión 3. Comenzaremos por el ejemplo más sencillo para comprender mejor el llenado de los formularios. El caso de la Comercial América S.R.L., que se dedica a la venta de bienes o productos. Caso práctico. Persona jurídica Comercial América S.R.L. NIT 3456 78 90 10. Actividad: venta de bienes. Ventas del mes 12.540 bolivianos. Compras del mes 8.965 bolivianos. Iniciamos con A. Datos de cabecera. Primero llenamos el nombre de la persona jurídica, en nuestro caso Comercial América S.R.L., seguido del número de NIT, que es 3456 78 90 10. Inmediatamente llenamos el periodo, que para nuestro caso es enero de 2019. Y no olvidemos poner una X en la declaración jurada original. B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifica. Solo se usa para rectificatorias, no es el caso en nuestro ejemplo. Rubro 1. Determinación del débito fiscal. Llenamos la fila 1 correspondiente a la venta de bienes y o servicios. En nuestro ejemplo las ventas del mes son 12.540 bolivianos. Ahora, calculamos el 13% de las ventas, es decir, el débito fiscal, que sería 12.540 bolivianos por 13%, que nos da un total de 1.630,20. El monto que va en la fila 8, débito fiscal correspondiente, es 1.630 bolivianos. El mismo monto de 1.630 colocamos en la fila 10, correspondiente al total de débito fiscal del periodo.
Rubro 2. Determinación del crédito fiscal. Llenamos la fila 11 correspondiente a las compras del mes, que son 8.965 bolivianos. Ahora, calculamos el 13% de las compras, es decir, el crédito fiscal, que sería 8.965 por 13%, que nos da un total de 1.165,45. El monto que va en la fila 16 crédito correspondiente es de 1.165 bolivianos. El mismo monto de 1.165 bolivianos colocamos en la fila 18, correspondiente al total de crédito fiscal del periodo. Rubro 3. Determinación de la diferencia. Determinaremos la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. En la fila 19 debemos poner la diferencia a favor del contribuyente, cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal. Ese no es nuestro caso, por lo que esta casilla se quedará en blanco. En la fila 20, diferencia a favor del fisco o impuesto determinado, ahí pondremos el monto cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal. En nuestro ejemplo hacemos una simple resta de 1.630 menos 1.165, que nos da un total de 465 bolivianos. Llenamos la fila 20 con el impuesto determinado, que es 465. El mismo monto de 465 deberá colocarse en la fila 23, que es el saldo determinado a favor del fisco, y en la fila 27, que es el saldo a favor del fisco. Rubro 4. Determinación de la deuda tributaria. El rubro 4 se utiliza solamente cuando se hacen declaraciones fuera de plazo, que no es el caso en nuestro ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo simplemente copiamos los 465 bolivianos en la fila 28, tributo omitido, y en la fila 33, que es el total de la deuda tributaria. Rubro 5. Saldo definitivo. Copiamos el monto de 465 en la fila 36, que dice saldo definitivo a favor del fisco. Rubro 6. Importe de pago. Copiamos el monto de 465 bolivianos en la fila 38, que es el pago en efectivo, es decir, es el monto que pagaremos en la entidad financiera autorizada. Por último, debe firmarse el formulario. En la aclaración de firma debe ponerse el nombre del responsable del llenado del formulario, que como ejemplo sería Carlos Ramos, y el número de cédula de entidad, que sería 45 67 89. Oruro. Formulario 400, versión 3. Continuamos con el ejemplo de la Comercial América SRL, que se dedica a la venta de bienes o productos. En este caso, para el llenado del formulario IT 400, versión 3. Iniciamos con A. Datos de cabecera. El encabezado no sufrió variaciones con respecto al formulario 200 del IVA. B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifica. No es el caso en nuestro ejemplo. Rubro 1. Determinación de la base imponible e impuesto. Llenamos la fila 1, donde ponemos el total de ingresos correspondiente al periodo que estamos declarando. En nuestro ejemplo es 12.540 bolivianos. Ahora calculamos el 3% de las ventas, es decir, el impuesto a las transacciones, cuya alicuota es 3%, que sería 12.540 por 3%, que da un total de 376,20 bolivianos. El monto que va en la fila 4, impuesto determinado, es 376 bolivianos. Rubro 2. Determinación del saldo.
Existen algunas ocasiones en el que el IUE, impuesto a las transacciones de las empresas, puede compensar este impuesto. En nuestro ejemplo, la Comercial América S.R.L. no pagó el IUE, por lo que deberá pagar los 376 bolivianos. Llenamos la fila 6 con el saldo de impuesto determinado, que es 376 bolivianos, y la fila 10 con el saldo a favor del fisco, con el monto de 376 bolivianos. Rubro 3. Determinación de la deuda tributaria. El rubro 3 lo utilizamos solamente cuando se hace pagos fuera de plazo. En este caso, la declaración está dentro del plazo establecido. Copiamos los 376 bolivianos en la fila 11, tributo omitido, y en la fila 16, total deuda tributaria. Rubro 4. Saldo definitivo. Llenamos la fila 19, saldo definitivo a favor del fisco, que son los mismos 376 bolivianos. Rubro 5. Importe de pago. Copiamos el monto de 376 en la fila 21, que es el pago en efectivo, es decir, es el monto que pagaremos en la entidad financiera. Por último, debe firmarse el formulario. En aclaración de firma debe ponerse el nombre del responsable del llenado del formulario y el número de cédula de identidad. Llenado del formulario 500 versión 2. IUE. Contribuyentes obligados a llevar registros contables. Ahora aprenderemos el llenado del formulario IUE 500. Para la declaración jurada tomaremos en cuenta el siguiente ejemplo de la Comercial América S.R.L. con NIT número 34 56 78 90 10. A continuación presentamos el estado de resultados de la Comercial América S.R.L. Paso 1. Debemos acceder al portal web www.impuestos.gov.bo. Paso 2. Ya en el portal web debemos ingresar a la opción Oficina Virtual. Paso 3. Nos aparecerá dos portales que son Servicio al Contribuyente y Servicio al Ciudadano. Debemos elegir el portal Servicio al Contribuyente y posteriormente al portal Declaraciones Juradas. Paso 4. Ingresamos el número de NIT, usuario, contraseña, digitamos el texto de control y pulsamos sobre la opción Aceptar. Paso 5. Ingresamos a la opción Formularios. Paso 6. Elija el formulario obligatorio, que en este caso es 500 versión 2 IUE, contribuyentes obligados a llevar registros contables. En periodo, asignamos el mes y año de gestión, que para el ejemplo es diciembre de 2016, y posteriormente presionamos sobre la opción Declarar. Paso 7. Rubro A. Cabecera de la declaración jurada. El sistema mostrará el formulario con una parte de la declaración jurada llena. Paso 8. Ahora, en las casillas de ejercicio D, consigne el número de meses en que se desarrolló la actividad. Para el ejemplo son 12 meses. Meses comprendidos entre él. Se debe asignar la fecha de inicio de la gestión, registrando primero año, mes y día, que para el ejemplo es 2016, enero primero. Y él, la fecha de cierre de la misma manera. Para el ejemplo es 2016, diciembre 31. Paso 9. Rubro B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifica. Para las casillas 518, 537 y 521 corresponden a los datos para una rectificatoria. Como estamos declarando una declaración original, no consignará ningún dato. Paso 10. Rubro C.
Determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Inciso A. Utilidad contable de la gestión de estados financieros. Casilla 42. Registre la utilidad reflejada en el estado de resultados, que fue de 98.840. Inciso C. Total gastos no deducibles. Casilla 71. Consigna el importe total de los gastos que no son considerados para la declaración del IUE. Ver artículo 18 del Decreto Supremo 24051. Para el ejemplo es 10.240. Inciso K. Pérdida no compensada gestión anterior. Casilla 619. Consigna la pérdida de la gestión 2015, que fue de 42.560. Inciso M. Utilidad neta imponible. Casilla 26. El sistema realiza un cálculo automático sumando los gastos no deducibles y restando la pérdida de la gestión 2015 a la utilidad reflejada en el estado de resultados, obtenido una utilidad neta imponible de 66.520. Inciso N. Impuesto determinado. Casilla 909. El sistema realiza un cálculo automático del impuesto aplicando la alícuota del 25% sobre la utilidad neta imponible, que fue de 16.630. Inciso T. Impuesto a pagar en efectivo. Casilla 576. Registre el mismo importe de la casilla 909, inciso N, que es de 16.630 bolivianos. Paso 11. Una vez terminado el llenado del formulario, previa revisión, debe seleccionar la opción Aceptar. Paso 12. En la siguiente ventana se puede visualizar dos iconos y seleccionamos Enviar formulario, que es el que está en la parte inferior. Paso 13. El sistema nos muestra el formulario y el periodo del que se está realizando la declaración y presionamos sobre el botón Aceptar, que se encuentra en la parte inferior. Paso 4. El sistema generará el número de trámite, el mismo puede ser impreso o tomado nota para dirigirse a una entidad financiera autorizada para realizar el pago del impuesto. Llenado del formulario 608, versión 3. Régimen complementario del IVA, agentes de retención. Ahora aprenderemos el llenado del formulario 608, versión 3. Para llenar el formulario necesitaremos la planilla tributaria de acuerdo a la resolución normativa de directorio número 1019-00000010. Tomaremos en cuenta el ejemplo de la Comercial América SRL con NIC número 3456789010. Paso 1. Debemos acceder al portal www.impuestos.gov.bo. Paso 2. En el portal web debemos ingresar a la opción Oficina Virtual. Paso 3. Nos aparecerán dos portales que son Servicio al Contribuyente y Servicio al Ciudadano. Debemos elegir el portal Servicio al Contribuyente y posteriormente el portal Declaraciones Juradas. Paso 4. Ingresaremos el número de NID del agente de retención, usuario, contraseña, digitamos el texto de control y pulsamos sobre la opción Aceptar. Paso 5. Ingresaremos a la opción Formularios. Paso 6. Debemos elegir el formulario obligatorio 608, versión 3, régimen complementario del IVA, agentes de retención. En periodo asignamos el mes y año de gestión. Para este ejemplo es agosto de 2019 y posteriormente presionamos sobre la opción Declarar. Paso 7. Rubro A. Cabecera de la declaración jurada. El sistema mostrará el formulario con una parte de la declaración jurada llena. Paso 8. Rubro B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifica.
Para las casillas 518, 537, 521 corresponden a los datos para una rectificatoria. Como estamos declarando una declaración original, no consignará ningún dato. Paso 9. Rubro C. Determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. En el rubro C tenemos todas las casillas que contiene nuestra planilla tributaria. Podríamos decir que tenemos las casillas en forma vertical. Recordemos que los montos que contengan números decimales deben ser redondeados al inmediato superior o inferior. Ahora, copiamos los importes de la planilla tributaria. Por ejemplo, inciso A, monto de ingreso neto, casilla 13, 84.467. Monto de ingreso neto, 84.467. Inciso B, 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Casilla 26, 33.952. 33.952. Paso 10. Rubro D. Saldos después de la compensación de pagos a cuenta. En el caso que nosotros hubiésemos tenido pagos a cuenta, se van a registrar en estas casillas. Inciso E. El saldo de impuesto a favor del fisco. El sistema realiza un cálculo automático. Paso 11. Rubro E. Liquidación del adeudo tributario, multas y sanciones. Estas casillas son llenadas cuando el formulario es presentado fuera de término para el cálculo de los accesorios. Paso 12. Rubro F. Compensación o pagos de la deuda tributaria en efectivo y o valores y o signos. En este rubro nosotros registraremos si pagaremos el monto en efectivo o en valores. En nuestro caso será en efectivo. En la casilla 576, pago en efectivo, ponemos el importe a pagar, que son 705 bolivianos. En la casilla 127, total número de dependientes, registraremos el número de los dependientes con los que contamos. En nuestro caso son 8 dependientes. En la casilla 130, total de formularios 110 recibidos en el periodo, y verificamos cuántos trabajadores presentaron su formulario 110. En nuestro ejemplo son 2. Paso 13. Una vez terminado el llenado de los formularios y revisados, debe seleccionar la opción aceptar. Paso 14. En la siguiente ventana se puede visualizar dos iconos y seleccionamos enviar formulario, que es el que está en la parte inferior. Paso 15. El sistema nos muestra el formulario y el periodo del que se está realizando la declaración y presionamos el botón aceptar, que se encuentra en la parte inferior. Paso 16. El sistema generará el número de trámite. El mismo puede ser impreso o tomado nota para dirigirse a una entidad financiera autorizada para realizar el pago del impuesto. Gracias por su atención.